En agosto de 2025, la ciudad de Seattle se llenó de nerds. El motivo fue la convención de ciencia ficción Worldcon, que celebró su 83ª edición. Mallory Craig Kuhn participó de esta peregrinación de nerds y encontró a uno de nuestros autores preferidos, Luis Carlos Barragán Castro. Esto fue lo que se dijeron. Soy Luis Carlos Barragán. ¡Ay, lo ves! ¡Ay! Sí, tenemos las pruebas. Estamos acá en la Worldcon hace un par de días. Tuvimos unos paneles sobre New Weird latinoamericano, ciencia ficción latinoamericana. A lo largo de estos días que hemos tenido, lo que vas escuchando, la gente que vas conociendo, ¿qué ideas tenés en la cabeza vos? Sea lo que sea. Bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Creo que es la primera vez que estoy en Estados Unidos. Entonces también se me ha como desmitificado un montón de cosas que tenía en la cabeza sobre qué es Estados Unidos. Me parece muy chévere que haya gente de todos lados. Eso me parece lo más bonito de estamos en Seattle. Hay gente de muchos lugares y hay muchas perspectivas diferentes. Y yo creo que una de las cosas que más me ha confrontado, una de las cosas que más he pensado es la relación, la latinidad. Me interesan mucho los latinos que viven en Estados Unidos. Me parece que son como nuestros hermanos que están en otro lado, pero siguen siendo nuestros hermanos de alguna forma. Y la ciencia ficción que se está produciendo aquí, allá, y qué conexión hay entre las dos. También me parece que, o sea, viniendo acá y hablando de las ideas que tenemos en Latinoamérica y escuchando las ideas que hay aquí, siento que estamos muy bien en Latinoamérica. Como que en la comparación siento que lo que estamos produciendo en Argentina, en México, en Colombia, en Cuba, como que hay un fervor, un hervor también de ciencia ficción que es extremadamente original y que en la comparación se ve aún más original de alguna forma. Como que es muy interesante. Eso he notado. Como estos temas también de la identidad, de qué es Estados Unidos, que para nosotros en Latinoamérica es como una cosa muy importante, pero un fantasma, es como una cosa idealizada a través del cine y a través de un montón de cosas que nos define a nosotros en la diferencia, como de que somos nosotros. Todo eso ha pasado. Es interesantísimo y me encanta que Team Latinoamérica vaya ganando. Eso es genial, sí. Un tema que salió en un par de los paneles también es esta idea del sur global, de lo no occidental, de lo, no sé, países en vía de desarrollo. No es un término que hayan usado en las mesas, pero es como una nebulosa de ideas, de rótulos, que hemos peleado un poco con eso en diferentes paneles. Y esta idea, o sea, estabas hablando de esta idea que tenemos de Estados Unidos, de la industria, del consumo, que el cine, que los libros que salen acá. Y uno de los temas que ha salido también es esta idea de que es muy difícil publicar una obra escrita en castellano acá en Estados Unidos. Yo creo que menos del 1% de la literatura, de los libros, digamos, publicados en Estados Unidos son traducciones. ¿Qué pensás de todo esto? Bueno, sobre lo de las... He tenido muchos pensamientos, ¿no? He tenido, por ejemplo, el pensamiento de... Pues lo que más nos importa es que nos lean en inglés, digamos que... Pero ha surgido mucho el tema, tal vez un poco a modo de vendetta contra la idea de ser colonizados por un sistema mediático tan fuerte como el de Estados Unidos, es que se traduzca a otros idiomas de ese sur global. Aunque bueno, ese tema, bueno, ahorita hablo de eso. Es cierto que se ha visto un poco como la pregunta de cómo hacemos para que nos lean acá. Y no hay como una respuesta, como que algunas personas consideran como, digamos que lo que falta es que haya como otra especie de boom, pero ese boom también se siente como si estuviéramos buscando la aprobación del hermano mayor o del papá, que me parece también como, no sé, o sea, me gusta mucho más, y lo que he notado acá es como un afán de tener comunidades, de hacer las cosas por nosotros mismos, de no depender de las industrias poderosas o de los monopolios, sino de hacerlo
de forma comunitaria, por ejemplo, que las editoriales independientes, eso me pareció muy chévere, de acá se interesaran y se encontraron con esto, y que al mismo tiempo, y eso también lo estaba pensando, que las editoriales independientes que hay en Latinoamérica comiencen a fijarse también en lo que se produce acá, que tampoco se importa, como la ciencia ficción escrita por la diáspora latinoamericana, árabe, africana, asiática, y digamos que especialmente la latina, porque son como nuestros, sí, como qué pasó allá, qué pasó en ese momento en que toda esta gente ha migrado, y cómo ellos se entienden a sí mismos y cómo ellos se expresan a través de la ciencia ficción y cómo nos conectamos, como que ese elemento de conexión me parece muy importante. Y sobre lo de los temas del sur global y los países, bueno, eso ya no se dice, ¿no? Los países en vía de desarrollo, eso es como un término ya como de los 80s. Pero yo creo que se puede describir de otra forma, como los países que no son Estados Unidos y Europa. Los no, y podemos poner unas siglas como U de USA, E de Europa y A de Australia, UEA, no, pero se parecería a United Emirates. Bueno, podemos inventarnos un término como non y este grupo específico de porque no se refiere, o sea, obviamente la palabra occidente no tiene sentido porque es occidente de quién, toda América, todo el continente americano está al occidente de Gran Bretaña, si es que eso iba a ser, la línea de Greenwich iba a ser lo que determinara eso. Sí, entonces como que son términos que yo creo que están muy poco, no sé, como armados, no son consistentes, cada uno de ellos requiere como una pelea. Pero esa separación, yo creo que también en este momento histórico, siento que la predominancia de esos países, Estados Unidos, Europa, Australia, está disipándose. Y estos otros países se están volviendo más importantes. Su cultura se está volviendo más llamativa. Lo que sea la India, África, Asia, Latinoamérica, como que hay un montón de cosas que tenemos por ofrecer y nuevas ideas frescas. Entonces sí siento que hay como una ebullición y una necesidad de conocer más, de aprender más, de leer más sobre todos estos espacios. Me parece fabuloso, me encanta esta idea como del medio hermano. Los latines que viven en Estados Unidos, que quizás diáspora, que quizás hijos de inmigrantes, sí. O sea, es como toda una gran, enorme y variadísima comunidad de personas que un poco son y no son, que están con una pata en dos o más lados. Que han sido otrificados, que han sido como que han crecido en pueblos donde no se sienten que pertenecen, a pesar de que tienen la misma cultura. Sienten que han sido otrificados, ¿cómo se diría esa palabra? Así como no se sienten que pertenezcan. Pero entonces tampoco pertenecen a Latinoamérica porque ya se han desconectado tanto que no saben exactamente qué es ser latino. Y están como en un limbo. Y muchas historias de latinos tienen que ver con eso. Pero pues está muy bueno que nos conectemos y que sea como pues todavía somos hermanos. Claro. O sea, es como una identidad bastante weird, si vamos al grano de eso. O sea, ¿qué es que soy, dónde estoy, qué es esto que me rodea? Y sí me llama la atención mucho lo que decís de que no estamos leyendo personas que quizás escriben en inglés y viven en Estados Unidos, pero son de familias latinas o de ascendencia latina o sea, primera generación, lo que fuera. Estamos leyendo a personas por ahí, digamos, gente muy blanca, por decirlo de algún modo. Esas son las voces que leemos en traducciones. Súper interesante esto, para como problematizar. Te voy a hacer 2 preguntitas más. La primera, y yo no podría responder esto porque yo todavía estoy como en esta búsqueda que vos nombrás de tenemos que conocer más autores. ¿Surgió algún nombre para vos de un escritor que está produciendo quizás en inglés o en castellano que podríamos llegar a conocer, que no conocemos y te parece que está haciendo cosas interesantes, o estás todavía en esa búsqueda? Yo me enteré, bueno, hay una persona que se llama Ben Francisco, que es puertorriqueño, pero ha vivido en Estados Unidos también mucho tiempo y también su trabajo ha tenido que ver con esto. Y sé que hay algunas antologías que han estado recogiendo ciencia ficción escrita por latinos de acá.
latinos y latinas, o latinex, es como lo llaman acá. Yo creo que hay que mirar ahí. Lo que pasa es que muchas de esas cosas están en inglés. Entonces yo creo que la labor es de buscar las editoriales, alguna editorial independiente que se le mida al reto de buscar qué se está haciendo acá por ellos y que de esto nos cuenta otra perspectiva de lo que significa ser latinoamericanos. Es una hermosa... Así acabaste de tirar ahí como un desafío que me encanta. Ojo, les estamos viendo. Y por último, vos tenés una novela nueva que se llama Tierra contra Futuro. Contanos un poco sobre esta novela y por qué todo el mundo tiene que salir a comprar y leer esta novela. Sí, bueno, Tierra contra Futuro es una novela, de hecho la publiqué en el 2021. Ah, ¿de verdad? Sí, bueno. Pero se publicó en Colombia. Tierra contra Futuro es una historia de primer contacto con extraterrestres, pero que sucede en el Baupés, en Colombia. Y es una historia que yo siempre había querido escribir, como cómo sería mover, ¿no?, el eje de este tipo de historias de contacto extraterrestre a un país como Colombia, digamos el sur global, o como lo queramos llamar. Tenemos que buscar un nombre mejor, porque claro, obviamente, no sé, Kazajistán está en el norte y es un país que hace parte de este grupo, yo creo. Y Australia está en el sur. Entonces, bueno, digamos, claramente es el contacto con unos extraterrestres muy extraños, que son muy en mi estilo. Unos bichos muy poco antropomórficos y difíciles de entender, pero que de alguna forma hacen contacto con los humanos. Y en ese contacto los humanos comienzan a aprender un montón de tecnologías que no son, digamos, las tecnologías normales, sino unas tecnologías que les permiten cosas nuevas, como entender al otro, entender a las otras personas. Y esa tecnología que permite a las personas organizarse de formas nuevas, tirando hacia el anarcosindicalismo, por ejemplo, retan a otras formas de tecnología, y especialmente al sistema capitalista. Y el libro está hecho como una respuesta a esta cita de Jameson de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces yo lo tomé como un reto, entonces voy a intentar imaginarme el fin del capitalismo, y yo me fui por el lado de la anarquía intergaláctica y telepática, anarcotelepatía. Sí, quiero todo. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus historias que no sabemos qué hacer con ellas, pero nos conmueven y nos encantan. De verdad, siempre es un placer charlar con vos y leerte. Así que bueno, desde mi parte, de Juan, que está acá en espíritu en alguna parte, muy creepy. Sí, le digo, Juan, te queremos. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en Triángulo Satelital, acá siempre haciendo cosas bien weird.